hay temas relevantes que usted puede encontrar en las columnas editoriales y para tener una recomendación al respecto, nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Friarlos. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Ya es viernes, Paco, y desde luego saludamos a la audiencia este viernes y voy a hacer solamente tres recomendaciones de columnas publicadas hoy en la prensa y en portales digitales. Hay muchos temas variados, una defensa de muchos opinadores sobre el tema de la UNAM, luego de que ayer el presidente López Obrador, bueno, señalara, criticara a los egresados de la UNAM. Mucha gente no entiende por qué el presidente abre estos frentes. ¿Cuál es la razón de abrir y de señalar que la UNAM ha estado a favor de los neoliberales? Las universidades son entidades que son precisamente universales. Tienen que tener un pensamiento abierto, tenemos que ver todas las corrientes, pero bueno, el presidente por alguna razón le encanta abrir ese tipo de frentes y hoy hay un sinfín de opinadores que defienden este tema de la UNAM, ¿sí? Hay corrientes dentro de la UNAM, de izquierda, derecha, de centro, de todo tipo de pensamiento. Esa es la riqueza de una universidad. Pero bueno, no nos concentremos en eso, pero hay columnas interesantes. Por ejemplo, la del periódico Universal de José Rubinstein. Me parece buena su columna, el análisis que hace en su columna que titula Queremos creer. Sí, y habla precisamente de la verdad y habla de la posverdad, ¿sí? De esos datos o de los otros datos, de esos datos que se dan, ¿sí? Asumiendo pues lo que uno quiere más que verificar que sean datos comprobables, datos duros que nos digan exactamente cómo van las cosas. Y aquí dice José Rubinstein, queremos creer la exactitud o inexactitud de relevantes sucesos de interés dependen del enfoque particular del exponente. La opinión pública se nutre informativamente de cuanto difunden los medios sin conocer a fondo y obviamente sin ser expertos en los temas expuestos. De allí, sin contar con los elementos de juicio suficientes, se norman criterios y se establecen conclusiones. La difundida mañanera presidencial permite al Ejecutivo propagar masivamente su propia postura con respecto a los diversos asuntos que conforman el devenir nacional con mayor dispersión que cualquier noticiero o medio de comunicación. Es así como nos enteramos de contundentes datos y cifras como si se tratase de irrefutables verdades y sin embargo, pues ahí sale una serie de ejemplos. El tema, por ejemplo, de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que dijo en la mañana el presidente, pareciera que la mayoría de los mexicanos pagan una luz cara y que las empresas pagan menos que lo que paga la mayoría de los mexicanos, cosa que es totalmente falso. El tema de las gasolinas. Se insiste en la mañanera que no hay cambio en el precio de las gasolinas, pero todos, tú y yo, que cargamos gasolina a nuestros autos, vemos cómo del precio que tenía, por ejemplo, a finales del 2020, por ejemplo, la gasolina premium costaba 18.50. Hoy está en casi 25 pesos. ¿Sí? Entonces, son las mentiras y las medias verdades que se dicen todos los días en la mañana, en la mañanera. Y esto es precisamente lo que habla precisamente Rubinstein, el creer simplemente, ya que propagar inexactitudes y esparcir y acomodar verdades a medias reiteradamente contribuye a conclusiones incorrectas. Queremos creer, pero apoyados en la verdad. Y de ahí me paso a una columna de Carlos Pusch, del periódico Milenio. Sí, y él aquí habla también un poco de, su columna titula La política como una guerra. Hay que entender básicamente qué es lo que está analizando Bush. Y aquí hace una interesante, en un párrafo que voy a leer solamente un párrafo, dice, la bronca que pasó en el Congreso con la aprobación de la ley de ingresos de la miscelánea fiscal, dice, la bronca no fue por la reforma eléctrica, sino por la ley de ingresos y los cambios en lo fiscal. Pero da un poco igual, todas nuestras discusiones en estos tiempos se parecen. Los buenos contra los malos, Salinas contra Cárdenas, Pueblo contra Fifis y ahora, según parece, la UNAM contra
pues vaya usted a saber, dice Carlos Puig. Todo es así en el discurso público en estos tiempos como parte de la columna. Y termino con una más, sí, que está buena, la de Macario Schettino en el periódico El Financiero. Esta columna, Paco, habla sobre, bueno, cómo ve el analista el tema económico en nuestro país. Y desde luego aquí dice, pues en los contrastes, ¿no? Uno escucha lo que se dice desde el gobierno y pareciera que todo va muy bien, pero cuando uno se analiza los datos duros de cómo va la economía en términos generales, los avances en la lucha contra la corrupción, los avances en el camino de la salud y la falta de medicamentos, pues realmente la conclusión muchas veces a 3 años de este gobierno es que las cosas no van exactamente bien. Interesante la columna de Macario este día en el periódico El Financiero. Y con eso concluyo mis comentarios esta mañana sobre las editoriales más importantes, Paco, esperando que nuestra audiencia tenga un excelente fin de semana.